Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el grupo número 2 del curso de Cátedra Vallejo. En esta ocasión vamos a hablar sobre la vida de César Vallejo, enfocándonos más en la creación de su famoso poemario Trilce. También hablaremos sobre cómo Vallejo estuvo en la cárcel y sobre su familia. Nuestros integrantes son Aspecto biográfico de César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza fue un gran poeta nacional. Nació en un pueblito serrano del norte llamado Santiago de Chuque en 1982, pero murió lejos de su tierra un Viernes Santo de 1938, en la ciudad de París. Sus padres fueron Francisco Vallejo y María de los Santos Mendoza. Tenía 10 hermanos. Fue un poeta que corregía mucho sus textos. Casi nunca estuvo satisfecho con lo que hacía el poeta peruano. Por aquellos años se asoció al dominado Grupo Norte, encabezado por Antenor Orrego y Víctor Raúl Ayala de la Torre. En 1918 viajó a Lima para estudiar un doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ese año publicó el primer libro titulado Los Heraldos Negros. André Cogne estudió este poemario y entre otros aspectos sostiene lo que integra inmediatamente a Vallejo en una corriente poética general que se inicia a los años de la Primera Guerra Mundial. Él intentaba sacar a reducir sus capacidades de crear y observar. Siempre se interesaba de los relatos que hacía a menudo sobre las peleas de las aves de su corral y cuando guardaba silencio les hacía preguntas. César Vallejo, considerado el representante máximo del guardaderismo del Perú, deseaba viajar a Europa y lo hizo en 1923. Estuvo por diversas ciudades europeas como París, Madrid, Moscú, Bruselas y Berlín. En el viejo continente 15 años y se casó con la francesa Georgette. Lejos de nuestro país, recibió Rusia en 1931. Reflexiones al pie de Kremlin, así como una obra de teatro llamado Lock Out. Ese mismo año se afilió al Partido Comunista Español. También escribió una novela sobre la explotación de una comunidad de indios, titulada Tuxterno Vallejo. Careció de recursos económicos en Europa, a la imperie, y tomó esa decisión al irse al extranjero tras vivir una vida llena de sufrimiento e injusticia en nuestro país. Inició su amistad con el escritor español Juan Larrea y Vicente Huidobro. Trabajó en contacto con importantes intelectuales como Pablo Menura y Tristán Taxa. A principios de 1924 recibe la noticia de la muerte de su padre en 1924. Para Vallejo era la ciudad luz y lo dicen en sus primeros artículos, la belleza arquitectónica de París. Su entusiasmo se ve reflejado en las cartas que envía a su familia cuando habla de la gran capital que es lo más bello que Dios ha dado en la tierra. Vallejo en su familia fue el menor de los 11 hijos de Francisco y María de los Santos. Se crió en el seno de una familia mestiza, con una gran devoción cristiana, unida con valores, respeto, sobre todo se apoyaban entre todos, y todos tenían un amor inmenso entre cada uno de los integrantes. Sus hermanos, de acuerdo al orden de nacimiento, son María Jesús, Víctor Clemente, Francisca Cleofe, Augusto José, María Encarnación, Manuel Natividad, Néstor de Paula, María Auguera, Victoria Natividad y Miguel Ambrosio. Su padre era un hombre capaz de resolver diversos conflictos, ya que su especialidad era de defender asuntos relacionados a conflictos mineros, de los muchos yacimientos que se explotaban. Y su madre fue una mujer transparente que se dedicaba a las tareas de su hogar y a la crianza de sus hijos. Es por eso que se crió en el seno de una familia mestiza, unida con valores, respeto y sobre todo se apoyaban mutuamente. De niño estudió en el centro escolar número 127 en su pueblo natal, Santiago de Chuco, y terminó sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco en 1909. Un año después se matriculó primero en la Universidad Nacional de Trujillo, en la Facultad de Letras, pero tuvo que retirarse por problemas económicos. Luego ocurrió lo mismo en 1911, cuando se matriculó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Medicina de San Fernando.
En 1913 ingresa a la Facultad de Letras en la Universidad Nacional de Trujillo y paga sus estudios trabajando de profesor. Primero en el Centro Escolar de Varones número 241 y luego en el Colegio Nacional de San Juan. En 1915 obtiene su título de bachiller gracias a su tesis El romanticismo en la poesía castellana. Su familia pensó en dedicarlo al sacerdocio. En propósito familiar acogió por esa alusión en su infancia. Por eso se explica la presencia en su poesía, abundante vocabulario bíblico y litúrgico, y no deja de tener una relación con la obsesión del poeta ante el problema de la vida y la muerte, que tiene un indudable fondo religioso. Hablar acerca de Otilia Villanueva González. ¿Quién fue Otilia Villanueva González? Otilia Villanueva González fue una de las mujeres que más amó César Vallejo, ya que su romance fue creciendo mucho más hasta que lograron concebir un niño, lo cual la familia de Otilia le exigió a César Vallejo a que se casara con Otilia, pero el poeta, lo cual se negó rotundamente a no hacerlo, ya que la familia de Otilia hizo algo muy grave, lo cual fue que hizo que Otilia eliminara de su vientre a su hijo, para así poderle enviar a otro pueblo, ya que le enviaron al pueblo de la provincia de Huarachiri, para que así Vallejo nunca más sepa de ella ni de su hijo, ya que ella tampoco nunca más supo de Vallejo porque su familia nunca logró que ella se comunicara con Vallejo. Georgette Philippard nació en París el 7 de enero de 1908. Sus padres fueron Alexandre Jean-Baptiste Philippard y Marie Travers, dos jóvenes que nunca convivieron ni se casaron. Georgette no llegó a conocer a su padre, quien se alistó en el ejército francés en 1906. Por ese motivo, adoptó el apellido Travers de su abuelo materno, en vista de que su madre era aún menor de edad. Georgette fue una escritora y poeta francesa, esposa de César Vallejo, poeta peruano nacido en Santiago de Chuco. Después de la muerte de su esposo en 1938, conservó abnegadamente todos sus manuscritos, salvándolos de una segura desaparición durante los años de la ocupación alemana de París, y luchó durante el resto de su vida por difundir el legado vallejiano. De no ser por su fervorosa dedicación, la obra literaria de Vallejo no tendría ahora la difusión mundial que tiene, y él ahora reconocido ampliamente como poeta universal. Solo sería una figura de la literatura peruana. Georgette, al conocer a Vallejo, tuvo que dejar de lado sus condiciones económicas, sociales e incluso políticas, porque ella era completamente conservadora. Vivía en París, apenas a unas 3 cuadras de la Avenida de la Ópera, una de las principales avenidas de la ciudad y muy cerca del Museo del Louvre. En este sentido, valoro muchísimo el hecho de que Georgette se haya enamorado de un poeta peruano. Fue escrito en una etapa especialmente dramática para el poeta, la muerte de su madre en agosto de 1918, un fracaso amoroso teñido de escándalo en mayo de 1919, el fallecimiento de su amigo, el escritor Abraham Valdelomar, en noviembre de 1919. La sensación de no ser aceptado totalmente en Lima al ser despedido de su puesto de maestro en fines de 1919 y su estadía en la cárcel de Trujillo durante 112 días entre 1920 y 1921, acusado injustamente de agitador e incendiario, fueron los principales acontecimientos que marcaron el profundo sentimiento de exclusión que lo embargaba y que se ve reflejado desgarradoramente en sus versos.
le mostraremos un pequeño cómic sobre cómo capturaron a Vallejo y así metiéndola a la cárcel. ¡Qué lindo día! Vallejo le pide indicaciones a una señorita con la que se topó. Amable señorita, ¿me podría ayudar? Por supuesto. Fue él. Usted viene con nosotros. ¿Qué pasa?, pensaba Vallejo. Nuestro autor no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Te quedarás acá, le dijo el policía, haciendo que Vallejo le dijera, gritando, soy inocente. Vallejo no sabía qué hacer, estaba preocupado. ¿Qué hago?, dijo. Estando Vallejo encarcelado, se puso a pensar. Voy a ponerme a escribir algo, tratando así de explayar cómo se sentía en alguna de sus letras. Así Vallejo comenzó a escribir su famoso poemario Trilce. Trilce es sin duda el poemario más grande de César Vallejo y uno de los más grandes de la vanguardia latinoamericana. Existen muchas versiones acerca de la palabra trilce. Según Juan Espejo Asturrizaga, biógrafo de la etapa peruana del poeta, César Vallejo le puso de nombre Cráneos de Bronce, pero las burlas de sus amigos lo convencieron de que lo modificara. A continuación mostraremos imágenes sobre Vallejo, su madre, esposa, hermanos y padre.